Ya. Ya, entonces vamos a comenzar la clase de ejercitación de esta parte con respecto a la semana de regularización de este curso, considerando que se debe rendir solamente el segundo certamen, que quedó pendiente, y la idea es hacer los ejercicios que consideramos en el control, ¿ya? Entonces el primer ejercicio consistía en una función definida a tramos, ¿sí? Y considerando eso se pide calcular la derivada de la función en 1, si es que existe, ¿sí? Como esta es una función definida a tramos y el valor 1 es justamente donde cambia la función de actitud, necesariamente uno debe aplicar la definición, ¿ya? Solamente con la definición es cuando uno puede resolver este tipo de ejercicios, reitero, en el valor 1. Entonces, considerando ese argumento, de partida, la derivada de f en 1 inicialmente, en este caso particular, pensando en 1, está dado por el límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f evaluado en 1 sobre x menos 1. Eso es por definición. Siempre y cuando este límite existe, ¿sí? Entonces consideramos el signo de interrogación porque no sabemos si realmente eso va a ser verdad, ¿ya? Ahora, como la función está definida para el 1, entonces tendríamos que evaluar la función en 1 y la imagen de 1 mediante esa función va a ser 1 al cuadrado, ¿cierto? Recuerda que acá se considera el valor 1 y el valor 1 al cuadrado evidentemente que para nosotros es 1. Entonces el límite quedaría escrito de esta manera: límite cuando x tiende a 1 de f de x menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Como el límite que tenemos que calcular a continuación es un límite en el cual considera valores que están ya sea cercanos a 1 tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces aquí necesariamente para calcular este límite debemos usar el concepto de límites laterales. El primer límite lateral lo vamos a escribir acá, sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x menos 1 sobre x menos 1, y el otro límite lateral correspondería al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x menos 1 sobre x menos 1. Si estos dos límites laterales existen y son iguales, entonces va a existir este límite. Y al existir este límite, entonces tendríamos que existe la derivada de la función en 1. Ahora, si estos dos límites laterales existen y son distintos, podríamos decir ese es el argumento, entonces este límite no va a existir. Y con ello no existe la derivada de la función en 1. ¿Sí? Entonces, si nos acercamos por la izquierda del 1, aquí tendríamos que considerar la parte que está a la izquierda del 1, por supuesto. Y la función ahí se comporta ¿de qué forma? A cualquier elemento lo eleva al cuadrado, ¿sí? Y aparece un límite relativamente simple de calcular, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se calcula este tipo de límite? Pues esto ya lo sabemos. Se factoriza el numerador. Posteriormente es posible simplificar. Es la parte mecánica, ¿no es cierto?, que todos ya conocemos. Y al evaluar obtenemos que ese límite vale 2. O sea, si nos acercamos por la izquierda del 1, ese límite resulta ser igual a 2. En forma análoga, hacemos ahora el otro cálculo, que es el límite lateral derecho. Pero ahora nos estaríamos acercando por la derecha del 1. Y habría que considerar ahora la otra parte de la función. Me refiero a 4x menos x cuadrado. Eso es el comportamiento de la función a la derecha del 1. Y le mantenemos el 1 y posteriormente se divide todo por x menos 1. ¿Sí?
nuevamente aparece un límite en la cual hay un cociente, que hay un polinomio partido por un polinomio. Pero esto puede arreglarse algebraicamente para poder primero, antes, calcular este límite. Se puede factorizar por el signo menos, para que así la expresión x al cuadrado quede positiva y quedaría x cuadrado menos 4x más 1, ¿no es cierto? Todo esto partido por quién? Por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Me van a disculpar, pero escribí mal el enunciado. Por eso no estaba saliendo. Ya, voy a tener que arreglar. No, está bien, sigamos así. Uno puede cometer errores. Error de escritura nomás. Era aquí, vamos a hacerlo con plumón negro, era menos 2. ¿Ya? Era menos 2, lo escribí mal desde un comienzo. Era menos 2. ¿Ya? Entonces acá habría que arreglar y quedaría entonces menos 2 menos 1. ¿Sí? Y aquí quedaría entonces, en particular tendría que quedar más 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya, creo que ahora sí está bien planteado el ejercicio. Ya. Sigo. ¿Qué habría que hacer a continuación? Factorizar por el signo la cuadrática. ¿Será posible encontrar dos números que multiplicado den 3 y sumado den menos 4? Sería entonces menos 3 menos 1, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o no? Eso daría, ¿no es cierto? Y ahora podemos evidentemente simplificar. Y ahora al evaluar, ¿qué estaríamos obteniendo cuando x tiende al 1 por la derecha? Quedaría 1 factor de 1 menos 3. ¿Y ese resultado cuánto nos da? Profe, no sería más 3, porque tiene que dar más 3. A ver, dos números que multiplicado den 3 y sumado den menos 4. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya. No, si el error estuvo ahí al principio nomás. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y cuánto nos da el límite? Nos da 2. Ya, correcto. ¿Qué está ocurriendo con los límites laterales? Estos dos límites laterales, como ya lo había comentado, resultan ser iguales, ¿no es cierto? Y como son iguales, entonces este límite existe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto vale ese límite? El mismo valor de los límites laterales que ya hemos obtenido acá. Y evidentemente que ese límite también va a ser 2. Conclusión entonces. ¿Cuál sería la conclusión que ya tendríamos que considerar? Lo coloco acá, que la función f sí es derivable en x igual a 1, ¿no es cierto? Es derivable. Y a su vez, ¿a qué es igual la derivada de f en el valor 1? ¿A qué es igual? Es justamente igual al valor del límite que hemos obtenido. Y eso vale 2. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos también rescatar acerca de todo de este ejercicio? Porque también uno puede preguntar cosas adicionales que no se preguntaron en esa oportunidad. Se pudo haber preguntado, ¿será derivable esta función ¿será continua la función en 1? Entonces, para no hacer todo el cálculo de ver si la función es continua, uno puede aplicar el teorema que usted ya conoce, ¿no es cierto?, que se dio en clase. ¿Qué decía ese teorema? Rápidamente, derivable implica continua, ¿no es cierto? Entonces, si se hubiera agregado otro ítem en la cual podría ser preguntado la función es continua, usted hace uso del teorema e inmediatamente puede decir que esta función f sí es continua en 1. ¿Sí?
derivable implica continua. Esa es la parte algebraica. Será necesario hacer otro rescate de esta función y ver cuál sería su figura, que también podría ser válido si es una función definida a tramos. Grafiquemos la función, ¿les parece? Para que tengamos otra interpretación de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Si nos acercamos por la izquierda del 1, según la función que definimos inicialmente, es una parábola, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Si x es menor que 1, era menor igual, ¿no es cierto? Sí. Menor igual que 1, la función f de x resulta ser igual a ¿quién? A x al cuadrado. Y ya sabemos que f de x se identifica por la variable y obtenemos entonces esa ecuación, y igual a x al cuadrado. ¿Qué representa geométricamente la ecuación y igual a x al cuadrado? Una parábola, ¿cierto? ¿Qué tipo de parábola es la que se tiene? Es la parábola cuyo vértice es el 0, 0 y se abre hacia arriba. Claro, si uno considera toda la figura, debería ser de esa forma, ¿no es cierto? Pero eso es válido solamente para los x menores o iguales que 1. Por consiguiente, debemos considerar solamente esa parte en la figura. ¿Sí? Ahora, si x es mayor que 1, ¿a qué es igual f de x? F de x es igual, mejor dicho, a 4x menos x cuadrado menos 2, ¿no es cierto? Es así de definir la función para los valores mayores que 1. Nuevamente, asumimos que f de x vale y tendríamos entonces esa expresión. Y vamos a ver qué tipo de... Bueno, evidentemente que esta es una parábola nuevamente, ¿no es cierto? Pero no es una parábola tan simple como la anterior. Entonces aquí nos recordamos de la parte de geometría analítica. Voy a multiplicar por menos 1 para así el x al cuadrado quede positivo. Y quedaría al lado izquierdo menos y igual a x al cuadrado menos 4x más 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer la completación de cuadrado con respecto a las variables x. Y así vamos a encontrar el vértice de esta parábola. El menos 2 podría también despejarlo. Este 2 que está aquí, que está sumando, pasa restando. Y hacemos la completación de cuadrado con respecto a las variables x. Y eso resulta ser x menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? La mitad de 4, que es 2. Y habría que quitarle el cuadrado de 2 para que la igualdad se mantenga. Reitero, eso es lo que se conoce por completación de cuadrado. Quedaría menos y, entonces este 4 que está restando pasa sumando, quedaría más 2 igual a x menos 2 al cuadrado. Y así vamos a tener la ecuación canónica de esta parábola. Me refiero que esto, escribiéndolo de mejor forma, tendríamos x menos 2 al cuadrado igual a menos y menos 2, ¿no es cierto? Entonces ahora uno puede identificar los elementos importantes de la parábola. ¿Quién va a ser el vértice? El vértice es el 2,2, ¿no es cierto? Ahora, como la variable x va al cuadrado, esa parábola puede abrirse hacia arriba o hacia abajo. Pero como acá en la factorización tenemos antepuesto el signo menos, la parábola se abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ubicamos el 2 y
esta parábola debería ser así por el momento. ¿Sí? Así por el momento. Ahora, si nos acercamos mediante esta parte de la función al valor 1, lo hacemos intuitivamente. Si reemplazamos el x en 1, ¿qué estaríamos teniendo acá como resultado? Estaríamos teniendo 4 menos 1 menos 2. ¿Y eso cuánto da? Da 1. Entonces, para elementos cercanos al 1, la imagen está cercana ¿a quién? Al 1. Por consiguiente, aquí tendríamos una figura de esta forma. ¿Sí? Y ahí hemos podido graficar la función con exactitud. Y evidentemente que acá uno puede afirmar, bueno, según la figura, intuitivamente puede ser derivable, ¿sí? Porque de partida es continua la función, como ya lo habíamos adelantado, y más que eso, a ver, la función no está terminando en punta además, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, eso es lo que uno puede ver desde el punto de vista geométrico el comportamiento de esta función. ¿Parece?